Saludos, estimada comunidad educativa. Cada 29 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Papa, en el cual se reconoce al siervo de Dios como oficial vicario de Cristo y representante de su iglesia en la tierra. También en esta fecha simbólica se recuerda cuando Jesús designó al apóstol Pedro como el primer papa o cabeza de la Iglesia Católica. En esta jornada del Papa estamos invitados de manera especial a meditar en el ministerio del sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, a orar por él y a contribuir con nuestras limosnas y donativos a su misión evangelizadora y de caridad. El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Es pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Es el vicario de Cristo. Pero no solamente es el día del Papa, también conmemoramos el día de San Pedro y San Pablo, por lo que vamos a hablar sobre esto también. Pensar que siempre hay una primera piedra antes de que se construya un edificio. Del mismo modo, hubo una primera cabeza de la Iglesia Católica, un pescador humilde que se llamó Pedro. Curiosamente, su nombre significa piedra. Pedro era muy valiente, recio y barbudo, juró defender y sacar la cara por Cristo en cualquier circunstancia. Al parecer, tampoco le faltaba vehemencia en sus palabras. Con los romanos cerca, era probable que muy pronto demostrara esa lealtad. Pero llegado el momento, el gallo cantó, luego que él negara 3 veces a su maestro ante la inminencia de un castigo mayor. Pedro no jugó el rol de traidor en la historia de los apóstoles, pero su miedo lo hace más humano y el arrepentimiento posterior lo emparenta con nosotros mismos. Era un hombre, después de todo, con sus fortalezas y debilidades. Pedro fue el primero de los apóstoles que reconoció en Jesús al Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dijo sin miramientos y sin dudas. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, porque esta verdad no te la ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Pedro aceptó continuar con las enseñanzas de amor de su maestro, pero la sombra de la vergüenza por el episodio de la negación lo siguió hasta la muerte. Al momento de su condena, pidió expresamente ser crucificado de cabeza porque no quería morir como lo había hecho su Redentor. Era el 29 de junio del año 64. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra y puede imponer leyes en su nombre, como mandamientos de la Iglesia. Los demás obispos tienen la autoridad de los apóstoles. Según cuentan las doctrinas católicas, cuando Jesucristo eligió a Pedro para que fuera papa, sabía que él cometería un grave pecado, el de la negación. A pesar de ello, no eligió a otro apóstol. Tras la muerte del Mesías, el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos, aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron sobre ellos. Entonces Pedro, como jefe de la asamblea, salió al balcón y empezó a predicar. Ese día se hicieron cristianos más de 3,000 personas. Tras infundir las enseñanzas de Jesús por muchos lados, San Pedro partió hacia Roma, que entonces era la capital del mundo, y fue obispo por 25 años hasta su muerte. El caso de Pablo es un poco distinto. Nació en la ciudad de Tarso,
en el Asia Menor, de familia de judíos de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Su otro nombre era Saulo y fue educado en la rigidez de las doctrinas fariseas. Pablo nunca conoció personalmente a Jesús, pero tras el episodio de la crucifixión viajó a Jerusalén. Allí descubrió con sorpresa que los seguidores de Cristo se habían extendido, así que emprendió una feroz persecución contra ellos. Pablo salió de Damasco con la orden de apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero en el camino una luz deslumbrante lo derribó del caballo y oyó una voz que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, el que tú persigues». Pablo añadió: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco. En ese momento, Saulo quedó ciego y estuvo así por 3 días. En Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó. Pablo recobró la vista, dejó de ser fariseo y empezó a ser un apóstol cristiano. Tras una serie de viajes, aventuras y desventuras, Nerón mandó a matar al apóstol, cortándole la cabeza. El martirio sucedió en el lugar conocido como las 3 Fuentes. Una antigua tradición cuenta que cuando la cabeza de Pablo cayó al suelo, dio 3 golpes y brotaron 3 fuentes de agua. Y así fue la historia de San Pedro y San Pablo, quienes son un ejemplo de virtud y de fe para nosotros.